¿Solo tienes un par de horas para escapar de la rutina? Acompáñanos a Real del Monte, un rincón mágico en Hidalgo que se recorre con el corazón y se saborea con el alma. Hoy nos dejamos llevar por sus calles pintorescas, probamos los tradicionales pastes, sí, los originales, tomamos un café delicioso y hasta descubrimos una iglesia con un Cristo que dicen por ahí decidió quedarse para siempre. Sin prisa, sin museos, solo caminamos, comimos y disfrutamos, y lo mejor de todo, en unas cuantas horas. Quédate hasta el final de este video porque este lugar puede convertirse en tu próxima escapada perfecta. Ah, por cierto, este encantador pueblo mágico es la cuna del fútbol en México. Así es, mis muy queridos amigos, aquí precisamente es la cuna del fútbol mexicano, traída por los mineros ingleses, y es uno de los tantos pueblos mágicos que existen en el país, pero también aquí en la zona del estado de Hidalgo, y es un pueblo pintoresco. Las primeras impresiones que tenemos de haber llegado aquí al centro histórico, es un lugar bonito, ¿no? Es bonito y sumamente tranquilo. El clima, pues ahorita nos agarró un poquito la lluvia, es un clima fresquecito, de hecho nos comentan que más tarde baja la neblina, y fíjate qué interesante, ¿no? Porque Londres es un lugar de neblina y es súper lluvioso. Sí, lluvioso, y este pueblo mágico tanta influencia londinense también. Exactamente, porque pues aquí en toda esta zona había muchas minas y eran muchas minas inglesas. De hecho, por ejemplo, fueron los mineros los que trajeron uno de los, pues, platillos, vamos a entrecomillarlo, platillos más importantes de esta zona, que son los pastes. Que bueno, pues ahorita desde luego vamos a tratar de buscar unos pastes. De hecho nos dicen que hay unos muy famosos aquí que se llaman los portales, si no mal recuerdo. Que son como los más tradicionales, que se llenan mucho. Vamos a ver si los podemos probar. Pero pues al estar finalmente en la zona de Hidalgo, pues obviamente los pastes son algo imperdible. Abundante, imperdible. Y mira, pues vamos a comenzar a caminar por toda esta parte de la avenida Hidalgo. ¿Por qué la avenida Hidalgo? Porque además de que es una de las calles más importantes de este lugar, además en fin de semana, y ese es un tip que queremos pasar, la calle es 100% peatonal, lo cual nos gusta mucho de los pueblos mágicos y en general de las ciudades cuando hay calles peatonales, ¿no? Es que así lo puedes disfrutar, y algo que también vimos es que es como una viborita, que tardas como 20 minutos más o menos, ¿no? Decía la distancia del mapa en recorrerla. Y disfrutas como que lo mero mero del pueblo mágico. Lo primero que nos recibe es una fuente muy bonita, además como que esa infraestructura, esa arquitectura que es mucho precisamente la parte inglesa que podemos apreciar en este tipo de lugares, como también en Mineral del Chico. Las letras clásicas de Real del Monte, sus iglesias, todo lo que es su arquitectura religiosa y bueno, todo lo que pues podemos apreciar y disfrutar en este pueblo mágico del estado de Hidalgo, que pues vamos a empezar a caminar, mi amor, para no quedarnos aquí, que no nos dé frío y que no nos caiga la lluvia. Aquí enfrente se encuentran estos portales que están muy bonitos, y precisamente en la parte de ahí están los pastes, el portal. De hecho, por lo que veo, esta parte de arriba es un hotel y pues hay algunos puestos ahí de platería y demás. La verdad, mis queridos amigos, aunque sí nos recomendaron mucho los pastes del portal, es como una fila de gente y mira, no queremos perderle tiempo. Finalmente, bueno, lo que les decíamos en la intro. Hay pastes, hay otros, o sea, lo que veo. Exacto, o sea, digo, puede que estén muy buenos, pero finalmente... ¿Cómo eliges los mejores pastes? Probándolos. No, oliéndolos. Oliéndolos, bueno. Entonces, bueno, miren, pues vamos aquí a comenzar a caminar por la calle Hidalgo y observamos que esta es una de las iglesias que es la parroquia principal de aquí de Real del Monte. De hecho, pues esta fue donada en gran parte por un personaje que ha sido muy importante en esta zona. Es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, un personaje muy importante en esta zona que era Pedro Romero de Terreros, que bueno, pues él hizo muchas cosas en esta zona, tenía una hacienda, muchas de sus oficinas incluso estaban en Mineral del Chico. Y otra de las características de esta iglesia es que una de las torres fue donada por mineros. La segunda. La segunda. De hecho, cambia la estructura. Fíjate cómo esta es como piedra más ruda y esta está como más pulida. Exactamente. Bueno, pues miren, vamos, no entramos, ¿saben por qué? Porque creo que hay una fiesta de 15 años y pues no nos invitaron. Entonces, ¿para qué le caemos? ¿Para qué somos los gorrones de los 15? Yo combino con los chambelanes. Miren de este color. Ah, pues yo no. Aquí tú te puedes caracterizar como minero y te tomas una fotografía. Ahí está como además bien vintage, bien retro.
pero mira, te caracterizan ahí como minero. Vamos a preguntar cuánto cuesta. 75 pesos tamaño postal y 150 tamaño carta. Por ejemplo, esta es pues una farmacia del doctor Simi, que encontramos en cualquier lugar realmente del país, pero vean ustedes las características que tiene pues el exterior de la farmacia, ¿no? Tienen que respetar los lineamientos para poder tener el distintivo de pueblo mágico. Es correcto. Aplica con cualquier cadena de que quiera estar aquí, debe respetar las fachadas. Me gusta mucho como que este tipo de clima, Sí. que lo hace así, es que pues obviamente lo hace como más romántico, ¿no? Oye, mira, qué bonita también la estructura de estos portales, porque también es como de esos lugares antiguos que han conservado, que el paso de los años pareciera haberse detenido en este tipo de lugares, aunque desde luego pues se encuentra infraestructura moderna, pero como que los años se estacionaron unas cuantas décadas, Unos cuantos ¿no? siglos. Y mira, pues vemos por ejemplo, como te decía, mucha oferta gastronómica. Aquí hay uno que se llama La Casona Real Restaurante, y bueno, pues también hay como para tomarte una chela, pan artesanal, que este pan suele ser muy sabroso en este tipo de lugares. Y la verdad es que esta plaza luce muy bonita. Miren, ahí podemos observar otra iglesia. A ver, vamos a acercarnos. Ah, mira, este es el santuario Señor de Celontla, que tiene una historia interesante. Y es que cuenta la leyenda, y dicen los que saben, mis queridos amigos, que la imagen del Señor de Celontla pues venía de España y llegó a Pánuco, Veracruz. Las personas que la traían hacia la Ciudad de México llegaron a esta zona de Real del Monte y se quedaron a pernoctar, pues a descansar, a hacer la escala técnica. ¿Qué creen? Que resulta que al otro día, cuando quisieron cargarla para continuar su trayecto hacia la Ciudad de México, pesaba tanto que no pudieron cargarla. Entonces fue como una señal para ellos de que esta imagen de nuestro Señor Jesucristo quería permanecer en este sitio, y desde entonces y hasta nuestros días, hasta la fecha, permanece en este templo religioso. Oigan, pues entramos aquí a Pastes Tejeda, como que nos llamó, ¿no? Como que veníamos caminando, se nos atravesó, no había gente, ya se llenó y tiene 2 minutos que nos sentamos, apenas alcanzamos a pedir. Algo nos empujó y miren, la verdad, creo que ninguno de los dos pidió el tradicional, porque yo me pedí... Yo sí. Ah, tú sí pediste Yo de pedí papa uno de papa con carne y uno de mole verde, y tú pediste de zarzamora. Yo pedí de mole rojo y de zarzamora. A empezar. Para empezar, entonces bueno, vamos ahorita a refinarnos ya los primeros pastes aquí en la región. No nos vamos a atascar, porque a lo mejor encontramos por ahí alguna otra cosita, otros pastes o algo más. Otro sabor. Estos son como más tradicionales, ¿no? Sí. O sea, pareciera desde local todo. Pero por ejemplo, hay un mural acá atrás y dice que de la familia Tejeda, Pastes Tejeda, dice que cuenta la leyenda que los mineros les daban mini pastes a los duendes de las minas. Ok. Sí, porque recordemos que esta zona también es muy famosa porque hay muchos duendecillos, incluso hay un museo del duende. Pero también en las minas, dentro de las minas, les dejaban como regalitos, pues como juguetes, dulces. Como de no me hagas travesuras, échame la mano, cuídame. Oye, y además el local pues es bonito. Vean la estructura allá arriba, las vigas, las lámparas, los focos, las vigas. Es un paste, pero es un casco. Justamente ese es un paste pero a la vez es un casco minero. Exactamente. Tiene Ahí su está, trenza. como dice Dulce, miren, es la clásica trenza. Que esta trenza, mis queridos amigos, se utilizaba porque recordemos que este era el alimento de los mineros. Entonces esa trencita es porque no se podían lavar las manos, pues obviamente en la mina, y lo que hacían era precisamente agarrarla de esa trencita y pues vámonos para adentro. Así que aprovecho, mi amor. Pastes Tejeda, y según vimos allá adentro, pues incluso es de una familia muy tradicional, ¿no? La familia Tejeda. La familia Tejeda, que según dicen ahí, trajeron los pastes o fueron parte de los precursores de los pastes. Fueron de los primeros en comercializarlos. Bueno, la verdad, muy ricos, Sí. No caros. ¿Cuánto fue, mi amor? De todo fueron 136. Ok. Pero realmente cada paste cuesta 23 pesos. Y pedimos refresco, entonces fueron 23 pesos del refresco. ¿Qué refresco era? Era de uno de manzana, ¿no? Se llama Delizón, es de manzana artesanal de manzana. Oye, y este es de la zona de Zacatlán de las Manzanas. Me llama mucho la atención porque no es el primer lugar donde compramos este tipo de refresco. Tenemos muchas ganas, de hecho, de ir a Zacatlán de las Manzanas. Esto está en el estado de Puebla.
y queremos hacerlo, pero mira, a veces llegar a este tipo de lugares, a este tipo de pueblos mágicos, no resulta tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay como tal una terminal de autobuses, un sitio para llegar si es que no tienes coche. O sabes que a lo mejor tienes coche, pero dices, yo como que no tengo ganas de manejar, yo prefiero que me lleven, que me traigan. Nosotros hemos encontrado una forma muy padre de viajar y llegar a este tipo de lugares. De hecho lo hicimos en esta ocasión, y es viajar con nuestros buenos y queridos amigos de Espíritu Aventurero. Nos encanta viajar con ellos porque tienen muchos destinos a muy buenos precios. El trato es increíble que te dan los chavos, los coordinadores a bordo del autobús. Te van dando muchos datos para que precisamente cuando llegues sepas a dónde ir, dónde hay, bueno, incluso dónde hay baños, dónde comer, dónde comprar artesanías y demás, además de que te dan datos bien interesantes para que tú cuando llegues a este tipo de lugares pues lo hagas ya con mucho conocimiento, para que no estés así como desperdigando de qué hago, para dónde voy, para dónde me muevo. Compruébalo tú mismo, y por eso te estamos dejando varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú adquieres alguno de estos viajes con los enlaces que te estamos compartiendo, además de que indudablemente te la vas a pasar increíble, a nosotros nos ayudas muchísimo para seguir viajando y mostrándote en este canal de YouTube muchos lugares de Mi México Mágico, como que la verdad nos gusta, lo estamos disfrutando enormemente. Ya casi me caigo, porque además es como una zona alta, ¿no? Es una región alta. Sí, se siente un frito muy sabroso. Pero no helado, ¿eh? No, o sea, traemos, es semi-impermeable, pero no es nada grueso. Pero creo que ni frío ni calor, estamos a gusto, ¿no? Estamos a 0 grados, ni frío ni calor. No, me falta un café. Oye, mira, y pues obviamente, al llamarse Calle Hidalgo, pues aquí vemos una estatua muy bonita de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Y mira, por ejemplo, pues hay, como te decía, muchas tiendas, tanto de artesanías como de ropa. Y se me antojan, ¿sabes qué? Mira, vamos a acercarnos porque a mí me gustaban mucho, no sé a ti, mi amor, estos jorongos, o no sé cómo los conozcas tú. Sí, como jorongo. Como jorongo, que son tejiditos, así como para el clima frito. A mí se me antojan las chamarras como esa café, así me gustan. La calle aquí es tipo adoquinada, que también nos gusta mucho. Y mira, este tipo de puestecillos, ahí venden nueces y semillas, como que cacahuates y eso para la botanita. Y bueno, pues muchas tiendas, como que mucho comercio, como que mucha gente, fresas con crema, postres. Fíjate que estos carritos a mí me gustan mucho, ¿no? Como que son muy típicos de esta zona. Entre platerías por un lado y pastes por otro, quiero un café. Ah, bueno, pues un cafecito con este clima caería bastante bien. Mira, Pastes Márquez desde 1980. Márquez desde 1980. Qué bonito restaurante. La fachada de este restaurante, que se llama La Cascada Real, es un restaurante bar. Y dice, a ver, esto me llama la atención. Visite nuestra terraza subterránea. O sea, me imagino que tú entras y te vas como a la parte de abajo, y en la parte de atrás debe haber como una abajo vista, ¿no? Hacia afuera, como un saliente, yo creo. Y no nos quedamos con las ganas de entrar, pero eso lo verás más adelante. Mientras tanto, te digo que si este video te está gustando, regálanos un buen y poderosísimo like. Y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. A ti no te cuesta absolutamente nada, y a nosotros, créenos, nos apoyas muchísimo. Y aquí estamos llegando así como que a otra plazuela, que por ahí veo un busto, me imagino que es de Don Benito Juárez, o al menos pareciera Don Benito Juárez. Pero mira, vente, vamos a entrar aquí a esta placita, se ve bonita, mira, también, con acá sus pequeñas escaleras. Y pues aquí ingresamos a esta plaza. Además, fíjate que está muy tranquilo ahorita, ¿no? Ahí platería, nieves artesanales, otro restaurante, Real del Monte. Y pues aquí se ve otra perspectiva de allá al fondo, que se encuentra lo que es el mercado. Pero mira, aquí está bien bonita también aquí esta plaza, y este busto de efectivamente Don Benito Juárez, que pues Don Benito anda como por todos lados, ¿no? Siempre nos lo encontramos. Y mira qué bonito, este es el monumento al minero. Y está ya muy desgastada la placa, eso sí, mis queridos amigos, pero qué bonito está. Y te digo que yo escuché, de Dios vine y a él retorno a la vida. Pues es lo que medio dice, porque la verdad medio le leímos. Pero mira, esta pieza que tiene el minero es una pieza original. Y por allá al fondo pues se encuentra el mercado, que la verdad, mis queridos amigos, ya es un poquito tarde, por eso no venimos al mercado. Nos gusta mucho visitar los mercados de estos lugares, pero ya está cerrado. Y mira, me gusta mucho y me llama la atención ver estas construcciones, estas edificaciones. Sí, de típica casita, ¿no?
La Qué típica bonito. casita de pueblo. Y mira, Es como el encanto del pueblo mágico, o sea, si metes la superconstrucción, la edificación, pues sí, está muy cool, está muy moderno, pero se le va la esencia. obviamente, pues en todos estos lugares también está lleno de artesanías de todo tipo. Y también, mira, fíjate que me gusta ese contraste. Por ejemplo, pues este lugar se llama The Coffee Leance, ¿no? O sea, ya es como que café de especialidad, pero a pesar de que es como algo ya un poquito, pues, más actual, por decirlo de alguna forma, está pues obviamente montado sobre este tipo de edificaciones que son muy tradicionales y que son muy típicas. Y como les digo, pues encontramos también artesanía de todo tipo. Y pues desde luego que aquí ahorita vamos a checar si encontramos el clásico y el tradicional imán que llevamos siempre que llegamos a algún pueblo mágico. Pero mira, pues aquí encuentras muchas artesanías muy bonitas de la región y pues también de otras regiones. Miren, estamos entre este que está muy bonito, que dice Real del Monte, nada más que a Dulce no le gustan así tan grandes. O este que es un carrito minero. Yo creo que nos vamos a decidir por este que es un carrito minero. A mí me gustó mucho, la verdad. Si te soy honesto, adentro en la bolsita como que no me latió tanto, pero mira, está bien bonito el detalle del carrito minero. Aquí arriba el logotipo de Pueblos Mágicos y dice Real del Monte Hidalgo. Está bonito, mi amor. Una característica bien interesante es que aunque muchas de estas poblaciones en el estado de Hidalgo se parecen mucho, desde luego que no son iguales. O sea, sí tiene esa parte de que se asemeja, bueno, no se asemeja, como que tiene mucha influencia inglesa, pero al mismo tiempo, pues obviamente el tipo de calles son muy distintas. Las Mira. banderas. ¿Las qué? Las banderas de Inglaterra. Ah, ahí están algunas banderas de Inglaterra. Y vamos a caminar por esta calle que es peatonal por cuestiones bien evidentes, porque ahí pues hay una escalera, entonces pues eso nos indica, bueno, es cierto, no es escalera, No. es bajadita. Yo pensé que era escalera, esta no se aprecia bien en la cámara, pero realmente no es escalera, son bajaditas. Pero mira qué bonitos están así los locales allá en la parte de arriba. Incluso también otra cosa que te queremos comentar y pasar como tip es que hay muchos baños públicos. O sea, de pronto, por ejemplo, vas a encontrar locales como este, que evidentemente pues tienen un costo que suele ser como de 5 o 6 pesos. El más caro que hemos visto es de 9 pesos. 9 pesos. Miren, hay unas banderas inglesas en la parte de arriba. Ahí viene un coche, así es que vamos a hacernos por un lado, porque ya vimos que la calle, esta calle sí no es peatonal, en esta calle sí pasan coches. Pero pues es una población así que tiene como sus bajadas, sus subidas, y eso me gusta mucho, ¿sabes qué? Porque te va dando cierta perspectiva de como este tipo de lugares, así que volteas hacia este lado y mira, se ven como estos callejones. ¿Y ve obviamente cómo se ve la calle? este sí es peatonal. ¿Y qué, perdón? ¿Cómo se ve la calle? O sea, la subida. Ah, sí, O claro. la bajada, depende de cómo vengas. Exactamente, pero mira, está esta parte que es así como una pared de piedra, está la calle muy estrecha y al fondo hasta allá pues está como un cerrito, ¿no? Entonces realmente este tipo de paisajes son ¿Cómo se llama el lugar? de fotografía, se llama Real del Monte. No es un cerrito, Sí. es un monte. Ah, es un monte, sí. Oye, y antes de seguir recorriendo este pueblo mágico que la verdad nos está encantando, te queremos pasar un tip. Fíjate que nosotros que andamos por muchos lugares de nuestro México mágico, pues en muchas ocasiones y por muchos lados encontramos redes Wi-Fi abiertas. Y esto es muy padre porque pues evidentemente ahorras datos, pero nunca falta el negrito en el arroz. Y es que conectarte a estas redes Wi-Fi abiertas que encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el metro, o a veces en terminales de autobuses, aeropuertos, hoteles y demás, pues hace que nuestros dispositivos móviles sean muy vulnerables a ataques de hackers. Y ya sabes, aquí traes toda tu información, cuentas bancarias, redes sociales y demás. Y la verdad es que no está padre pues que alguien se pueda meter y robarte tu información, pero no te preocupes, nosotros tenemos la solución y es usar una VPN. Y en nuestro caso usamos NordVPN, que es la mejor VPN del mercado. ¿Por qué? Porque es muy rápida, te puedes conectar hasta en 10 dispositivos al mismo tiempo. Y una cosa que nos ha gustado muchísimo, por ejemplo, te puedes conectar a servidores de otros países del mundo. Por ejemplo, no sé, España, Estados Unidos. Y tú dirás, ¿y para qué quiero hacer eso si estoy en México? Bueno, porque si a ti como a nosotros te encanta ver series y películas en distintas plataformas, ya sabes, Netflix, Amazon, Max, bueno, pues si tú entras a través de la VPN a otro país,
tu catálogo de entretenimiento se va a ampliar porque vas a poder acceder a las películas, a las series y a todo el contenido de ese país. Así es que es un plus porque además de la seguridad que te ofrece NordVPN, pues vas a poder ampliar ese catálogo de entretenimiento. Y mira, te estamos dejando un enlace aquí abajo en la caja de descripción, además con un descuento realmente importante para que tú puedas probarla. Y mira, no lo creo, pero en caso de que no te llegue a gustar la VPN, no te preocupes porque te regresan íntegramente tu dinero. Bueno, pues vamos a seguir explorando este pueblo mágico aquí en el estado de Hidalgo. Entra, mi amor, vamos para allá. Esta es como una pequeña plaza comercial que se llama Plaza Luna Richards, en memoria de los señores Enrique Luna García y Ricardo Richards. Entonces miren, es una pequeña plaza comercial. ¿Mande? La vista del lugar para allá. Sí, claro. Las vistas, como les decía, son muy bonitas. Y miren esta fuente, qué bonita, con estos detalles como muy industriales, como muy del tipo de mina. Y bueno, pues un par de tiendas, fresas con crema, por ahí algún restaurancillo. Tortillería El Chino. Miren, tortillas normal, tlacoyos gorditas. A un lado está la panadería El Chino, donde también se ve el pan artesanal bien rico. Mira, ricos cocoles de piloncillo, cocoles rellenos de, órale, qué rico, de queso, cajeta, pan de nata, pan de elote, pan de pulque, etcétera. También hay puerquitos de piloncillo, miren. Ahí están los cocoles así bien tradicionales, hasta con una viejita que anda por ahí adentro danzando. Ya se metió dulce, seguramente va a comprar ahí un panecito. Panadería El Chino, se ve muy rico este panecito. Fíjate que yo no sé tú qué pienses, y ya sabes todo eso, compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, pero realmente siempre el pan de estos lugares como que suele ser muy rico, muy diferente al pan de las grandes ciudades. Yo no sé si sea por el ambiente, yo no sé si sea por el clima, yo no sé si sea por la masa, o yo no sé si sea porque se hace con mucho cariño y de una forma muy artesanal, pero realmente este tipo de pan, híjole, mi respeto, suele ser delicioso, ¿a poco no? Y además dice que esta panadería fue fundada en el año de 1969, la más antigua del Real. ¿Qué les dije? Dulce ya compró pan. ¿Qué sé qué es? ¿Una campechana? Ajá. ¿Y esto? Mire, compró cocolitos. Oye, ¿están calientitos o es mi...? No, es mi idea. No, es tu idea. Pensé que estaban calientitos, pero compró pan, cocolitos y una que es como campechana. ¿Y de qué son los cocolitos, mi amor? De piloncillo. De piloncillo. O sea, los tradicionales, los cocolitos famosos de piloncillo. Ay, qué rico. No se pudo aguantar las ganas. Vamos a darle un lleguecín aquí. Es una callecita. Luego por eso no nos quieren a los que somos de la Ciudad de México, ¿no? Porque siempre dicen que hablamos así, una callecita, un parquecito, un kiosquito. Tengo panito. Pero es una calle muy bonita. Sigue siendo la calle Hidalgo. Tiende a ser una calle como de subida, pero no es de esas subidas pesadas, no es de esas subidas cansadas, que llegas así cuando ya llevas todo media fatigado. calle, vas todo fatigado. Mira también, escuela primaria Teodomiro Manzano. Qué bonita la fachada de la escuela primaria. Y hay como este tipo de entradas así de callejones, con sus faroles por allá al fondo. Alitas, mira qué sabroso huelen aquí las alitas. Alitas con papas, 60 pesotes, y se acepta pago con tarjeta. También pues obviamente vas a encontrar acá los tradicionales tacos. Además el clima ya ahorita está siendo muy bondadoso con nosotros, porque te quiero decir que lo que llevamos recorrido a lo largo de este día en esta zona del estado de Hidalgo, que desde luego pues hemos estado grabando varios capítulos, pues de pronto nos ha llovido, de pronto nos ha salido el sol y nos ha tatemado el sol, pero la verdad es que ahorita son las... ¿Qué hora es, mi amor? 2 para las 6. Van a dar las 6 de la tarde y la verdad es que el clima está muy rico, ya no está lloviendo. La calle, como decía Dulce cuando empezamos, como que sí va serpenteando, o sea, aquí vuelve a dar otra vueltecita. Y por allá vemos también pues los clásicos recorridos turísticos. Miren, aquí hay otros baños públicos. Mira, por ejemplo, qué bonito está ese camioncito de transporte público, dice Transporte Público Real del Monte. Es como el turibús de la Ciudad de México, que es de 2 pisos, pero un poquito más pequeño, un poquito más compacto, ¿no? Y como que siento, no sé por qué, que aquí está terminando lo que es la avenida Hidalgo. Esta es la zona peatonal. La tercera calle de Hidalgo, exactamente, más bien la zona peatonal. Aquí estamos llegando también a una escuela primaria.
Real del Monte y Pachuca. Qué bonita la fachada de la escuela primaria. Pero aparte, seguramente esta escuela fue otra cosa en su momento. Ah, El claro. tipo de barda es enorme, está bien bonito. Sí, seguramente, como dice Dulce. Muchas de estas fachadas, muchos de estos edificios tienen como mucha historia. Fíjate que en general yo creo que todos estos pueblos mágicos desde luego tienen una historia que contar. Como cada región, pues no nada más del país, como cada región del mundo, siempre hay algo como que apreciar. Y en este caso, pues es desde luego la arquitectura, la infraestructura de este lugar, la gente también, que pues es como gente muy amable. Mira qué bonito está aquí lo que te decía, especie de turibús. Vive la experiencia, vive la magia real del Monte Pueblo Mágico. Y pues son las distintas opciones que tienen ustedes para disfrutarlo. Depende cómo te guste hacerlo, porque ¿sabes qué? Creo que otra cosa que es muy bonita de este tipo de lugares es esa gran variedad que existe de cómo quieres vivir la experiencia en estos lugares. Ya sea pues en racers, por ejemplo, que te llevan de pronto a explorar a zonas un poquito ya como de turismo más intenso. Lo puedes hacer a través de estos turibuses, de estos camioncitos que te van dando como un recorrido, una explicación. O en nuestro caso, la verdad es que nos gusta mucho hacerlo a pie, porque como que de pronto caminando y comiendo, como dice Dulce, de pronto nos gusta entrar a una tienda de artesanías, de pronto nos gusta entrar a algún restaurancito, probar algún tipo de comida típica. Y pues eso es lo bonito que te digo de este tipo de lugares, donde tú puedes experimentarlo de distintas formas, experimentarlo de distintas maneras. Gracias. Hoy entramos a un restaurancito que está bien bonito, que se llama La Cascada Real. La Cascada Real. Mira, realmente no queremos comer porque estamos llenos. Algo que nos llamó la atención es que decía que pasaras al fondo a su terraza. A la terraza subterránea. A la terraza subterránea. Entonces la verdad es que sí, o sea, bajamos y detrás de nosotros hay un ventanal con una terraza, con una vista bonita. No te quiero decir que es una vista espectacular, es una vista simpática. Y la verdad, ¿sabes qué? Entramos porque ya hace un poquito de frío afuera. Aquí se siente un ambiente bien rico. El lugar es muy bonito, está muy bien ambientado. Incluso tienen por ahí música y todo. Pero pedimos un cafecito de olla. Y algo que es muy tradicional de esta zona es el famoso pan de pulque. ¿Lo has probado? No. ¿Primera vez en la vida? Mira, a ella le encanta el pulque. A mí no me encanta el pulque, pero pues suena rico pan de pulque. Así es que vamos a darle una mordidita aquí al pan de pulque, a ver qué tal. A ver, pues vas, mi amor. Ya lo oliste mucho, eso sí, se lo ha pasado oliendo y le dices, ¡ah, qué rico! Vamos a ver qué tal está el pan de pulque. ¿Sí te gustó? ¿Neta? ¿Sí? A ver, vamos a darle una mordidita al pan de pulque. ¿Me lo das? Bien rico el pan de pulque. ¿Qué más? Y con un cafecito de olla que dice que me quemo, pero a ver si es cierto. No está caliente. Uy, qué rico está el café de olla, ¿eh? Clima brumoso. Un café. Un pan y una terraza. Yo no me quiero ir. Sí, la verdad es que está bien a gusto el lugar y bueno. Vamos a quedarnos. Gracias igualmente. Aquí nos están dando buen provecho los comensales. Es que aquí toda la gente es amable, todos. En su mayoría sí, la verdad sí. ¿No tocó alguien sangrón? Pues no, hasta eso. No, nadie. No, a mí tampoco, pero la verdad es que sí la estamos pasando rico. Ya fueron los pastes. Ya fue el panecito, el otro que era como que era campechana o algo así. Ah, bueno, pero ese se me antojó. Se le antojó, los cocolitos. Esto es nuevo conocimiento. Ahí está. Como dicen, una rayita más al cerebro y en este caso una rayita más al estómago porque 10 gramos más a la lonja. Y 10 gramos más a la lonja y en mi caso a la panza. Pero pues el pan de pulque, riquísimo, súper recomendable y el lugar súper bonito. Aprovecho, mi amor. Mira. La verdad pedimos uno pues para probar, pero yo sí me voy a pedir uno porque pues sí está bien rico. No sabíamos que el pan de pulque, a ver, déjame lo pruebo. Pero sí, hoy tiene un sabor bien peculiar, como acidito, como, ay, no sé. Por aquí te estoy dejando los precios del cafecito de olla y del pan de pulque. Y como un plus, mis muy queridos amigos, y si tienes algo de suerte y te toca escuchar a Esmeralda Azucena, una chica estudiante de música, de canto que realmente tiene... Es soprano y está estudiando en la escuela de música, la licenciatura. Y tiene una voz increíble, realmente increíble. Oye, mira, nos encontramos con esta calle que está bien bonita, que, bueno, realmente dice que es la calle de los artistas, licenciado Manuel Ángel Núñez Soto. Y mira,
Tiene así como que varias fotografías. Esta está interesante, me decía Dulce, porque dice oficios de la minería. ¿Cuántos oficios me puedes decir sin que leas? Ajá. ¿Qué hace un minero? A ver, Pues dime puestos. extraer material minero, ese es el único que se me ocurre. Enanito de Blancanieves. Ahí te va. Ademador, afilador, bañero, bombero, calderero, calecero, cañuelero, carpintero, coero, compesorista, cribero, cubero, curandero, electricista, Válgame. engrasador, explorador, forjador, herrero, No, pues se nos bucheo. ve todo el No, capítulo, ya. se nos ve todo el capítulo, pero de veras, mira, son muchos de los oficios y además todos están ilustrados acá, ¿no? Con fotografía de lo que hace cada uno de ellos. Y mira, está bonito el lugar porque son como fotografías muy antiguas. Mira, esta es una fotografía de la Avenida Hidalgo, que es por la que hemos estado circulando. Y esta es otra foto también de la Avenida. Bueno, yo creo que todas las fotos son de la Avenida Hidalgo, pero mira, son fotos realmente antiguas. Lástima que eso sí, no te dice exactamente esta fotografía de cuándo es. Pero bueno, obviamente, pues por el tipo de revelado, vamos a decirlo así, se nota, ¿no?, que son fotografías muy antiguas. Mira, vamos a leer qué dice este letrero. Si usted visita el pueblo mágico de Real del Monte y pregunta por el Callejón de los Artistas, es muy probable que no le sepan dar razón, ya que para los realmonteses el mismo sigue siendo el Callejón de Tumbaburros. Este mural es un homenaje a la memoria histórica, tesoro intangible, fuente de identidad y tradición, realizado de agosto a octubre del 2023 por el hidalguense Andrés Alberti, encomendado y patrocinado por la Asociación de Hoteleros de Real del Monte. Y mira qué bonito está esto. Realmente es como, pues una, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Graffiti? No lo sé. Es un mural. Pero bueno, es un mural pintado finalmente así en la calle. Y pues obviamente todo lo que representa. Ahí con pues una mulita de carga. Ay, mira, hay un duende minero. Ah, de veras, mira. Y una mulita otra. Ahí está un duendecito minero, mira, con su casquito. Se parece a Gazú. Se parece a Gazú Y de una los virgencita. Picapiedra. Ay, mira qué bonito también, como dice Dulce, aquí está otro minero en su carrito de minero. Tenían un nombre, sí nos dijeron. Y pues una virgencita. Un lugar que sí vale la pena recorrer en muchas de sus calles. Y además, yo no sé, o sea, por ejemplo, quien viva aquí, la verdad qué privilegio, ¿no? Vivir en este tipo de casas, o sea, porque son lugares bien bonitos. Sabemos que este pueblo mágico realmente es como para recorrerlo en un poquito de más tiempo, pero quisimos darles pues como una pequeña probada de todo lo que pueden descubrir, porque como les decíamos un poco más arriba hay muchas opciones para hacerlo de muchas formas, ¿no? Es que está que es como el turibús, te puedes ir a pie, o hay Los racers. esos carritos, ajá, como todo terreno. Pero fíjate que sin duda alguna a mí me gustó mucho. Creo que algo bien bonito que sí te podría decir y les podría decir, y les consta si es que nos siguen en este canal de YouTube, y si no ya saben, suscríbanse, es que creo que no ha habido un solo pueblo mágico que digamos, no, este no, o no sé si tú... No, o ay, me aburrí o algo, no, siempre dice, mira esto, mira aquello, ay, mira qué bonito, siempre hay algo. Tú decías no me acuerdo en cuál lugar que se te hacía un pueblo mágico feliz, pero yo creo que este es más feliz, ¿no? No, este es como más tierno, Bueno, como sí. más viejito, más como apapacha, Vintage. no, como te apapacha. Te apapacha, fíjate, qué bonita frase, ¿no? Que un pueblo mágico, tú te sientas apapachado cuando estás recorriendo sus calles, cuando entras a sus locales, cuando pruebas su gastronomía, que en este caso, pues los pastes realmente deliciosos, el panecito delicioso. Sí. O sea, nos vamos muy contentos y la verdad es que, como siempre te decimos, si tú andas en esta zona del país, de nuestro México mágico, no dejes de visitar Real del Monte, porque sí te la vas a pasar muy bien. Si es que lo vas a visitar, y si no, pues espero que lo hayas disfrutado a través de las imágenes, tanto como lo hicimos nosotros. Y como te decíamos, en este estado de Hidalgo hay muchas cosas que tú puedes disfrutar, muchas cosas que tú puedes ver, y te estamos compartiendo un video, es más, una serie de videos por este lado, para que vayas, los veas, los disfrutes y sigas conociendo muchos pueblos mágicos de este, y valga la redundancia, nuestro México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vámonos.